Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo, con comentario, la séptima parte de los fundamentos del leninismo, estrategia y táctica, por Joseph Stalin. Ya fueron narrados y publicados, los podrás encontrar en la página, ya sea del podcast o ya sea de YouTube, las secciones anteriores, de la 1 a la 6. Es recomendable que las escuches, pero no es necesario. Sin más preámbulo, empecemos con el texto. Sección 7. Estrategia y táctica. Analizaré 6 cuestiones de este tema. 1. La estrategia y la táctica como la ciencia de dirigir la lucha de clase del proletariado. 2. Las etapas de la revolución y la estrategia. 3. Los flujos y reflujos del movimiento y la táctica. 4. La dirección estratégica. 5. La dirección táctica. 6. La táctica reformista y la táctica revolucionaria. 1. La estrategia y la táctica como la ciencia de dirigir la lucha de clase del proletariado. El periodo en que dominó la Segunda Internacional fue, principalmente, un periodo de formación y de instrucción de los ejércitos políticos proletarios en unas condiciones de desarrollo más o menos pacífico. Fue el periodo del parlamentarismo como forma preponderante de la lucha de clases. Las cuestiones de los grandes choques de clases, de la preparación del proletariado para las batallas revolucionarias, de las vías para llegar a la conquista de la dictadura del proletariado, no estaban entonces, así lo parecía, a la orden del día. La tarea reducíase a utilizar todas las vías de desarrollo legal para formar e instruir a los ejércitos proletarios, a utilizar el parlamentarismo adaptándose a las condiciones dadas, en las cuales el proletariado asumía y debía asumir, así lo parecía, el papel de oposición. No creo que sea necesario demostrar que, en este periodo, y con semejante concepción de las tareas del proletariado, no podía haber ni una estrategia coherente ni una táctica bien elaborada. Había pensamientos fragmentarios, ideas aisladas sobre táctica y estrategia, pero no había ni táctica ni estrategia. El pecado mortal de la Segunda Internacional no consiste en haber practicado en su tiempo la táctica de utilizar las formas parlamentarias de lucha, sino en haber sobreestimado la importancia de estas formas, considerándolas casi únicas, y, cuando llegó el periodo de las batallas revolucionarias abiertas y el problema de las formas extraparlamentarias de lucha pasó a primer plano, los partidos de la Segunda Internacional volvieron la espalda a las nuevas tareas, renunciaron a ellas. Comentario. Aquí, nuevamente, esto es análogo, yo creo, a nuestros tiempos. Aquí dice Stalin de que hubo condiciones de desarrollo más o menos pacífico, que se podría decir pues, actualmente. Pero cuando tienes que cambiar de táctica, cuando las cosas se dan, no tienes que seguir nada más pensando en política, en decir, pues votamos y todo y bla, bla, bla. Tienes que ver otras opciones, naturalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Yo creo que todavía podemos educarnos, no tenemos la suficiente fuerza, músculo, nos hace falta mucho por hacer, pero hay que estar listos para cuando las cosas pueden llegar a estar al rojo vivo, que se ve probable por cómo se están dando el desarrollo, en especial con los Estados Unidos, que es el bastión del capitalismo, y ahorita en el 2025 las cosas están pesadas allá. Pero bueno, continuando con el texto. Una estrategia coherente y una táctica bien elaborada de la lucha del proletariado solo pudieron trazarse en el periodo siguiente, en el periodo
de las acciones abiertas del proletariado en el periodo de la Revolución Proletaria, cuando la cuestión del derrocamiento de la burguesía pasó a ser una cuestión de la actividad práctica inmediata, cuando la cuestión de las reservas del proletariado, estrategia, pasó a ser una de las cuestiones más palpitantes, cuando todas las formas de lucha y de organización, tanto parlamentarias como extraparlamentarias, táctica, se revelaron con toda nitidez. Fue precisamente en este periodo cuando Lenin sacó a la luz las geniales ideas de Marx y Engels sobre táctica y estrategia, empedradas por los oportunistas de la Segunda Internacional. Pero Lenin no se limitó a restaurar las distintas tesis tácticas de Marx y Engels. Las desarrolló y las completó con nuevas ideas y principios, compendiándolas en un sistema de reglas y principios de orientación para dirigir la lucha de clase del proletariado. Obras de Lenin como ¿Qué hacer? Dos tácticas, el imperialismo, el Estado y la revolución proletaria y el renegado Kautsky, y la enfermedad infantil, serán, indiscutiblemente, una valiosísima aportación al tesoro general del marxismo, a su arsenal revolucionario. Comentario. Ya están narradas y ya están en el canal ¿Qué hacer? Y el Estado y la revolución. Pienso narrar el imperialismo, que para mí personalmente, ese fue el libro que, acabando de leer ese libro, así me cayó el 20. Dije, no, yo soy comunista. Es este el camino. Y también pienso narrar la enfermedad infantil, lo que es la revolución proletaria y el renegado Kautsky, y dos tácticas, quizá, si tengamos tiempo. Tengo una lista de libros que quiero sacar, y una vez que los saque, consideraré mis opciones. Continuando. La estrategia y la táctica del leninismo son la ciencia de la dirección de la lucha revolucionaria del proletariado. 2. Las etapas de la revolución y la estrategia. La estrategia consiste en determinar la dirección del golpe principal del proletariado, tomando por base la etapa dada de la revolución, en elaborar el correspondiente plan de disposición de las fuerzas revolucionarias, de las reservas principales y secundarias, en luchar por llevar a cabo este plan a todo lo largo de la etapa dada de la revolución. Nuestra revolución ha pasado ya por dos etapas y ha entrado, después de la Revolución de Octubre, en la tercera. De acuerdo con esto, ha ido cambiando la estrategia. Primera etapa, de 1903 a febrero de 1917. Objetivo: derrocar el zarismo, suprimir por completo las supervivencias medievales. Fuerza fundamental de la revolución: el proletariado. Reserva inmediata: el campesinado. Dirección del golpe principal: aislar a la burguesía liberal monárquica, que se esforzaba en atraerse a los campesinos y en poner fin a la revolución mediante una componenda con el zarismo. Plan de disposición de las fuerzas: alianza de la clase obrera con los campesinos. Aquí se abre una cita. El proletariado debe llevar a término la revolución democrática, apoyándose en la masa de los campesinos para aplastar por la fuerza la resistencia de la autocracia y paralizar la inestabilidad de la burguesía. Se cierra la cita. Es una cita de Lenin. Segunda etapa. De marzo de 1917 a octubre de 1917. Objetivo: derrocar el imperialismo en Rusia y salir de la guerra imperialista. Fuerza fundamental de la revolución: el proletariado. Reserva inmediata: los campesinos pobres. Como reserva probable: el proletariado de los países vecinos. Como factor favorable: la guerra que se prolongaba y la crisis del imperialismo. Dirección del golpe principal: aislar a la democracia pequeño burguesa, mencheviques y eseristas, que se esforzaban
en atraerse a las masas trabajadoras del campo y en poner fin a la revolución mediante una componenda con el imperialismo. Plan de disposición de las fuerzas, alianza del proletariado con los campesinos pobres. Se abre cita. El proletariado debe llevar a cabo la revolución socialista, atrayéndose a la masa de los elementos semiproletarios de la población, para romper por la fuerza la resistencia de la burguesía y paralizar la inestabilidad de los campesinos y de la pequeña burguesía. Se cierra la cita. Sigue siendo Lenin. Continuando. Tercera etapa. Comienza después de la Revolución de Octubre. Objetivo: consolidar la dictadura del proletariado en un solo país, utilizándola como punto de apoyo para vencer al imperialismo en todos los países. La revolución rebasa el marco de un solo país. Comienza la época de la Revolución Mundial. Fuerzas fundamentales de la revolución, la dictadura del proletariado en un país y el movimiento revolucionario del proletariado en todos los países. Reservas principales: las masas semiproletarias y las masas de pequeños campesinos en los países desarrollados, así como el movimiento de liberación en las colonias y en los países dependientes. Dirección del golpe principal: aislar a la democracia pequeño-burguesa, aislar los partidos de la Segunda Internacional, que son el puntal más importante de la política de componendas con el imperialismo. Plan de disposición de las fuerzas, alianza de la revolución proletaria con el movimiento de liberación de las colonias y de los países dependientes. La estrategia se ocupa de las fuerzas fundamentales de la revolución y de sus reservas. Cambia al pasar la revolución de una etapa a otra, permaneciendo en lo fundamental, invariable, a lo largo de cada etapa en cuestión. 3. Los flujos y reflujos del movimiento y la táctica. La táctica consiste en determinar la línea de conducta del proletariado durante un periodo relativamente corto de flujo o de reflujo del movimiento, de ascenso o de descenso de la revolución. La táctica es la lucha por la aplicación de esta línea de conducta mediante la sustitución de las viejas formas de lucha y de organización por formas nuevas, de las viejas consignas por consignas nuevas, mediante la combinación de estas formas, etcétera, etcétera. Mientras el fin de la estrategia es ganar la guerra, supongamos, contra el zarismo o contra la burguesía, llevar a término la lucha contra el zarismo o contra la burguesía, la táctica persigue objetivos menos esenciales, pues no se propone ganar la guerra tomada en su conjunto, sino tal o cual batalla, tal o cual combate. Llevar a cabo con éxito esta o aquella campaña, esta o aquella acción, en correspondencia con la situación concreta del periodo dado de ascenso o descenso de la revolución. La táctica es una parte de la estrategia, a la que está supeditada, a la que sirve. La táctica cambia con arreglo a los flujos y reflujos, mientras que durante la primera etapa de la revolución, de 1903 a febrero de 1917, el plan estratégico permaneció invariable. La táctica se modificó varias veces. En 1903 a 1905, la táctica del partido fue una táctica ofensiva, pues se trataba de un periodo de flujo de la revolución. El movimiento iba en ascenso, y la táctica debía partir de este hecho. En consonancia con ello, las formas de lucha eran también revolucionarias y correspondían a las exigencias del flujo de la revolución. Huelgas políticas locales, manifestaciones políticas, huelga política general, boicot de la Duma, insurrección, consignas revolucionarias combativas. Tales fueron las formas de lucha que se sucedieron durante este periodo. En relación con las formas de lucha, cambiaron también, en este periodo, las formas de organización. Comités de fábrica, comités revolucionarios de campesinos, comités de huelga,
soviets de diputados obreros, el Partido Obrero más o menos legal. Tales fueron las formas de organización durante este periodo. En el periodo de 1907 a 1912, el partido vióse obligado a pasar a la táctica de repliegue, pues asistíamos a un descenso del movimiento revolucionario, a un reflujo de la revolución, y la táctica no podía por menos de tener en cuenta este hecho. En consonancia con ello, cambiaron tanto las formas de lucha como las de organización. En vez del boicot de la Duma, participación en ella. En vez de acciones revolucionarias abiertas fuera de la Duma, acciones dentro de la Duma y labor en ella. En vez de huelgas generales políticas, huelgas económicas parciales o simplemente calma. Se comprende que el partido hubo de pasar en este periodo a la clandestinidad. Las organizaciones revolucionarias de masas fueron sustituidas por organizaciones culturales y educativas, por cooperativas, mutualidades y otras organizaciones de tipo legal. Otro tanto puede decirse de la segunda y la tercera etapa de la revolución, en el transcurso de las cuales la táctica cambió decenas de veces, mientras los planes estratégicos permanecían invariables. La táctica se ocupa de las formas de lucha de organización del proletariado, de los cambios y de la combinación de dichas formas, partiendo de una etapa dada de la revolución. La táctica puede cambiar repetidas veces, con arreglo a los flujos y reflujos, al ascenso o descenso de la revolución. 4. La dirección estratégica. Las reservas de la revolución pueden ser directas. A. El campesinado y, en general, las capas intermedias del país. B. El proletariado de los países vecinos. C. El movimiento revolucionario de las colonias y de los países dependientes. D. Las conquistas y las realizaciones de la dictadura del proletariado, a una parte de las cuales puede el proletariado renunciar temporalmente, reservándose la superioridad de fuerzas, con objeto de sobornar a un adversario fuerte y conseguir una tregua. Indirectas. A. Las contradicciones y conflictos entre las clases no proletarias del propio país. Contradicciones y conflictos que el proletariado puede aprovechar para debilitar al adversario y para reforzar las propias reservas. B. Las contradicciones, conflictos y guerras. Por ejemplo, la guerra imperialista entre los estados burgueses hostiles al estado proletario. Contradicciones, conflictos y guerras que el proletariado puede aprovechar en su ofensiva o al maniobrar caso de verse obligado a batirse en retirada. No vale la pena detenerse en las reservas de la primera categoría, ya que su significación es clara para todo el mundo. En cuanto a las reservas de la segunda categoría, cuya significación no es siempre clara, hay que decir que tienen a veces una importancia primordial para la marcha de la revolución. Difícilmente podrá negarse, por ejemplo, la inmensa importancia del conflicto entre la democracia pequeño-burguesa, eseristas, y la burguesía liberal monárquica, demócratas constitucionalistas, durante la primera revolución, y después de ella, conflicto que contribuyó indudablemente a liberar al campesinado de la influencia de la burguesía. Y aún hay menos razones para negar la importancia gigantesca que tuvo la guerra a muerte librada entre los principales grupos imperialistas en el periodo de la Revolución de Octubre, cuando los imperialistas, ocupados en guerrear unos contra otros, no pudieron concentrar sus fuerzas contra el joven poder soviético, siendo precisamente esta circunstancia la que permitió al proletariado entregarse de lleno a organizar sus fuerzas, a consolidar su poder y a preparar el aplastamiento de Kolchak y Denikin.
Es de suponer que hoy, cuando las contradicciones entre los grupos imperialistas se acentúan cada vez más y se hace inevitable una nueva guerra entre ellos, esta clase de reservas tendrá para el proletariado una importancia cada vez mayor. Comentario. Stalin, te tengo noticias. Los imperialistas dejaron crecer a los fascistas para que fueran un escudo contra el comunismo en Europa, y a los fascistas en Alemania para que fueran un escudo contra los comunistas en Alemania, que eran bastante fuertes. Los comunistas, antes de que los fascistas tomaran el poder, los comunistas en Alemania eran una fuerza política bastante fuerte, pero uno tenía muchísimo apoyo, uno tenía muchísimo capital, y el otro nada más tenía a nosotros, que trabajamos de gratis. Lamentable lo que pasó, pero las cosas cambian y se puede hacer las cosas mejor. Continuando con el texto. La misión de la dirección estratégica consiste en saber utilizar acertadamente todas estas reservas para conseguir el objetivo fundamental de la revolución en cada etapa dada de su desarrollo. ¿En qué consiste saber utilizar acertadamente las reservas? En cumplir algunas condiciones necesarias, entre las que deben considerarse principales las siguientes. Primera, concentrar contra el punto más vulnerable del adversario las principales fuerzas de la revolución en el momento decisivo, cuando la revolución ha madurado ya, cuando la ofensiva marcha a todo vapor, cuando la insurrección llama a la puerta y cuando el acercar las reservas a la vanguardia es una condición decisiva del éxito, como por ejemplo demostrativo de lo que es saber utilizar de este modo las reservas, puede considerarse la estrategia del partido en el periodo de abril a octubre de 1917. Es indudable que el punto más vulnerable del adversario durante este periodo era la guerra. Es indudable que, tomando precisamente este problema como el problema básico, fue como el partido agrupó en torno a la vanguardia proletaria a las más amplias masas de la población. La estrategia del partido en dicho periodo consistía en entrenar a la vanguardia en acciones de calle, por medio de manifestaciones y demostraciones, y, al mismo tiempo, en acercar las reservas a la vanguardia, a través de los soviets en la retaguardia y de los comités de soldados en el frente. El resultado de la revolución demostró que se habían sabido utilizar acertadamente las reservas. He aquí lo que, a propósito de esta condición del empleo estratégico de las fuerzas revolucionarias, dice Lenin, parafraseando las conocidas tesis de Marx y Engels sobre la insurrección. Se abre una cita. 1. No jugar nunca a la insurrección, y una vez empezada esta, saber firmemente que hay que llevarla a término. 2. Hay que concentrar en el lugar y en el momento decisivos fuerzas muy superiores, porque de lo contrario, el enemigo mejor preparado y organizado aniquilará a los insurrectos. 3. Una vez empezada la insurrección, hay que proceder con la mayor decisión y pasar obligatoria e incondicionalmente a la ofensiva. Aquí hay una cita dentro de la cita. La defensiva es la muerte de la insurrección armada. Se cierra. 4. Hay que esforzarse en pillar al enemigo desprevenido. Hay que aprovechar el momento en que sus tropas se hallen dispersas. 5. Hay que esforzarse en obtener éxitos diarios aunque sean pequeños. Incluso podría decirse que a cada hora, si se trata de una sola ciudad, manteniendo a toda costa la superioridad moral. Aquí se cierra la cita. Segunda, descargar el golpe decisivo, comenzar la insurrección cuando la crisis ha llegado ya a su punto culminante, cuando la vanguardia está dispuesta a luchar hasta el fin, cuando la reserva está dispuesta a apoyar a la vanguardia y el descontento en las filas del enemigo ha alcanzado ya su grado máximo.
¿Se puede considerar completamente maduro el movimiento de la batalla decisiva?, dice Lenin. Sí, se abre cita. 1. Todas las fuerzas de clase que no son adversas están suficientemente sumidas en la confusión, suficientemente enfrentadas entre sí, suficientemente debilitadas por una lucha superior a sus fuerzas. Sí. 2. Todos los elementos vacilantes, volubles, inconsistentes, intermedios, es decir, la pequeña burguesía, la democracia pequeño burguesa, que se diferencia de la burguesía, se han desenmascarado suficientemente ante el pueblo, se han cubierto suficientemente de oprobio por su bancarrota práctica. Sí. 3. En las masas proletarias empieza a aparecer y a extenderse con poderoso impulso el afán de apoyar las acciones revolucionarias más resueltas, más valientes y abnegadas contra la burguesía. En ese momento es cuando está madura la revolución. En ese momento nuestra victoria está asegurada si hemos sabido tener en cuenta todas las condiciones indicadas más arriba y hemos elegido acertadamente el momento. Aquí se cierra la cita. La insurrección de octubre puede considerarse un modelo de esta estrategia. El incumplimiento de esta condición conduce a un error peligroso, a lo que se llama perder el ritmo, que es lo que ocurre cuando el partido queda a la saga de la marcha del movimiento o se adelanta demasiado, exponiéndose al peligro de fracasar. Como ejemplo de lo que es perder el ritmo, como ejemplo de desacierto al elegir el momento de la insurrección, hay que considerar el intento de una parte de los camaradas de comenzar la insurrección deteniendo a los miembros de la Conferencia Democrática en septiembre de 1917, cuando en los soviets se notaban aún vacilaciones. El frente estaba aún en la encrucijada y las reservas no habían sido aún aproximadas a la vanguardia. Comentario. Nuevamente, este es un punto en el que todos los marxistas están de acuerdo en la teoría, pero ¿cuándo es el momento correcto? Unos dicen, no, es que tú estás mal, debe ser ahora. Y otros dicen, no, es que pues no, es demasiado pronto. Los marxistas revolucionarios que dicen, no, sí, una revolución es un punto importante de desacuerdo. Continuando con el texto. Tercera, seguir firmemente el rumbo tomado por encima de todas y cada una de las dificultades y complicaciones que se interpongan en el camino hacia el fin perseguido. Esto es necesario para que la vanguardia no pierda de vista el objetivo fundamental de la lucha y para que las masas que marchan hacia ese objetivo y se esfuerzan por agruparse en torno a la vanguardia no se desvíen del camino. El incumplimiento de esta condición conduce a un enorme error, bien conocido por los marinos que lo llaman perder el rumbo. Como por ejemplo de lo que es perder el rumbo, hay que considerar la conducta equivocada de nuestro partido inmediatamente después de la Conferencia Democrática al acordar tomar parte en el anteparlamento. Era como si el partido se hubiese olvidado, entre tanto, de que el anteparlamento era una tentativa de la burguesía para desviar al país del camino de los soviets al camino del parlamentarismo burgués, y de que la participación del partido en una institución de esta índole podía confundir todas las cartas y desviar de su camino a los obreros y campesinos que libraban una lucha revolucionaria bajo la consigna de todo el poder a los soviets. Este error fue corregido con la retirada de los bolcheviques del anteparlamento. Cuarta, saber maniobrar con las reservas con vistas a un repliegue ordenado cuando el enemigo es fuerte, cuando la retirada es inevitable, cuando se sabe de antemano que no conviene aceptar el combate que pretende imponernos el enemigo, cuando, con la correlación de fuerzas existente, la retirada es para la vanguardia el único medio de esquivar el golpe y de conservar a su lado las reservas. Comentario.
ver la gran marcha de Mao. Continuando con el texto. Se abre una cita. Los partidos revolucionarios, dice Lenin, deben completar su instrucción. Han aprendido a desplegar la ofensiva. Ahora deben comprender que esta ciencia hay que completarla con la de saber retirarse acertadamente. Hay que comprender, y la clase revolucionaria aprende a comprenderlo por su propia y amarga experiencia, que no se puede triunfar sin aprender a desplegar la ofensiva y a retirarse con acierto. Aquí se cierra la cita. El fin de esta estrategia consiste en ganar tiempo, desmoralizar al adversario y acumular fuerzas para luego pasar a la ofensiva. Puede considerarse modelo de esta estrategia la firma de la paz de Brest-Litovsk, que permitió al partido ganar tiempo, aprovechar los choques en el campo del imperialismo, desmoralizar a las fuerzas del enemigo, conservar a su lado a los campesinos y acumular fuerzas para preparar la ofensiva contra Kolchak y contra Denikin. Por cierto, comentario. Kolchak y Denikin eran comandantes de los blancos. Después de la Revolución de Octubre hubo una guerra civil y estaban los rojos y los blancos. Los blancos querían restaurar la monarquía. Y estos eran generales, comandantes de los blancos. Continuando con el texto. Aquí se abre una cita. Concertando la paz por separado, dijo entonces Lenin, nos libramos, en el mayor grado posible, en el momento actual, de ambos grupos imperialistas contendientes, aprovechándonos de su hostilidad y de su guerra, que les dificulta el cerrar un trato contra nosotros. Así conseguimos tener las manos libres durante cierto tiempo para proseguir y consolidar la revolución socialista. Aquí se cierra la cita y se abre otra. Hasta ahora, el más necio ve, decía Lenin 3 años antes, después de firmarse la paz de Brest-Litovsk, que la paz de Brest-Litovsk fue una concesión que nos fortaleció a nosotros y dividió las fuerzas del imperialismo internacional. Aquí se cierra la cita. Y comentario. El trato de Brest-Litovsk fue cuando firmaron la paz los soviéticos, los bolcheviques, con los países centrales en la Primera Guerra Mundial. Continuando. Tales son las principales condiciones que aseguran una dirección estratégica acertada. 5. La dirección táctica. La dirección táctica es una parte de la dirección estratégica, a cuyos objetivos y exigencias se supedita. La misión de la dirección táctica consiste en dominar todas las formas de lucha y de organización del proletariado y en asegurar su empleo acertado para lograr, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente, el máximo resultado necesario para la preparación del éxito estratégico. ¿En qué consiste la utilización acertada de las formas de lucha y de organización del proletariado? En cumplir algunas condiciones necesarias, entre las cuales hay que considerar como principales las siguientes. Primera, poner en primer plano precisamente las formas de lucha y de organización que mejor corresponden a las condiciones de flujo y de reflujo del movimiento en el momento dado y que faciliten y permitan conducir a las masas a posiciones revolucionarias. Incorporar a millones de hombres al frente de la revolución y distribuirlos en dicho frente. Lo que importa no es que la vanguardia se percate de la imposibilidad de mantener el antiguo orden de cosas y de la inevitabilidad de su derrocamiento. Lo que importa es que las masas, millones de hombres, comprendan esa inevitabilidad y se muestren dispuestas a apoyar a la vanguardia. Pero las masas solo pueden comprenderlo por experiencia propia. Dar a las masas, a millones de hombres, la posibilidad de comprender por experiencia propia
que el derrocamiento del viejo poder es inevitable, poner en juego métodos de lucha y formas de organización que permitan a las masas comprender más fácilmente por la experiencia lo acertado de las consignas revolucionarias, esa es la tarea. La vanguardia habría quedado desligada de la clase obrera, y la clase obrera hubiera perdido el contacto con las masas si el partido no hubiese resuelto oportunamente participar en la Duma, si no hubiese resuelto a concentrar sus fuerzas en el trabajo en la Duma y desenvolver la lucha a base de esta labor, para facilitar que las masas se convenciesen por experiencia propia de la inutilidad de aquella Duma, de la falsedad de las promesas de los demócratas constitucionalistas, de la imposibilidad de un acuerdo con el zarismo, de la necesidad inevitable de una alianza entre los campesinos y la clase obrera. Si en la experiencia de las masas durante el periodo de la Duma habría sido imposible desenmascarar a los demócratas constitucionalistas y asegurar la hegemonía del proletariado. El peligro de la táctica del otsobismo consistía en que amenazaba con desligar a la vanguardia de sus reservas de millones y millones de hombres. Comentario. El otsobismo era una corriente del partido dentro de los bolcheviques que quería retirarse de la Duma. Quería decir, no, pues no hay que sentar gente en la Duma, ¿para qué? Entonces, aquí Stalin está criticando esa corriente. O bueno, está diciendo de que no era la acertada. Continuando con el texto. El partido se habría desligado de la clase obrera, y la clase obrera hubiera perdido su influencia en las amplias masas de campesinos y soldados si el proletariado hubiese seguido a los comunistas de izquierda, que incitaban a la insurrección en abril de 1917, cuando los mencheviques y los eseristas no se habían desenmascarado aún como partidarios de la guerra y del imperialismo, cuando las masas no habían podido aún convencerse por experiencia propia de la falsedad de los discursos de los mencheviques y de los eseristas sobre la paz, la tierra y la libertad, sin la experiencia adquirida por las masas durante el periodo de la Kerenskiada. Los mencheviques y los eseristas no se habrían visto aislados y la dictadura del proletariado hubiera sido imposible. Por ello, la táctica de explicar pacientemente los errores de los partidos pequeñoburgueses y de luchar abiertamente dentro de los soviets era entonces la única táctica acertada. El peligro de la táctica de los comunistas de izquierda. Comentario. ¿Que no todos los comunistas son de izquierda? Sí, pero aquí Stalin está hablando de un tipo de comunista muy particular que un ultra. Es difícil, no es el lugar para explicar ese tipo de cosas. Pero se va a explicar un poco mejor en Lenin, cuando lea el libro de Lenin, el izquierdismo. Continuando con el texto, un poquito antes. El peligro de la táctica de los comunistas de izquierda consistía en que amenazaba con transformar al partido de jefe de la revolución proletaria en un puñado de conspiradores vacuos y sin base. Se abre una cita. Con la vanguardia sola, dice Lenin, es imposible triunfar. Lanzar sola a la vanguardia, a la batalla decisiva, cuando toda la clase, cuando las grandes masas no han adoptado aún una posición de apoyo directo a esta vanguardia, o, al menos, de neutralidad benévola con respecto a ella, sería no solo una estupidez, sino además un crimen. Y, para que realmente toda la clase, para que realmente las grandes masas de los trabajadores y de los oprimidos por el capital lleguen a ocupar esa posición, la propaganda y la agitación solas son insuficientes. Para ello se precisa la propia experiencia política de las masas. Tal es la ley fundamental de todas las grandes revoluciones, confirmada hoy con fuerza
y realces sorprendentes, no solo por Rusia, sino también por Alemania. Comentario. Triste. Continuando. No solo las masas incultas y en muchos casos analfabetas de Rusia, sino también las masas de Alemania, muy cultas, sin un solo analfabeto, necesitaron experimentar en su propia carne toda la impotencia, toda la veleidad, toda la flaqueza, todo el servilismo ante la burguesía, toda la infamia del gobierno de los caballeros de la Segunda Internacional, toda la ineluctabilidad de la dictadura de los ultrarreaccionarios. Paréntesis. Kornilov en Rusia, Kapp y compañía en Alemania. Se cierran. Única alternativa frente a la dictadura del proletariado para orientarse decididamente hacia el comunismo. Se cierra la cita. Segunda, encontrar en cada momento dado, en la cadena de procesos, el eslabón particular que permita, aferrándose a él, sujetar toda la cadena y prepara las condiciones para obtener el éxito estratégico. Se trata de destacar, entre las tareas que se le plantean al partido, precisamente la tarea inmediata, cuya solución constituye el punto central y cuyo cumplimiento garantiza la feliz solución de las demás tareas inmediatas. Podría demostrarse la importancia de esta tesis con dos ejemplos, uno tomado del pasado lejano, del periodo de la formación del partido, y otro de un pasado reciente, del periodo de la nueva política económica. Comentario. La nueva política económica fue cuando Lenin implementó cambios a la economía que ellos habían planeado inicialmente. Dio una apertura más a que hubiera mercado y comercio. Continuando con el texto. En el periodo de la formación del partido, cuando los innumerables círculos y organizaciones no estaban aún ligados entre sí, cuando los métodos artesanos de trabajo y el espíritu de círculo corroían al partido de arriba abajo, cuando la dispersión ideológica era el rasgo característico de la vida interna del partido, en este periodo, el eslabón fundamental de la cadena, la tarea fundamental entre todas las que tenía planteadas el partido, era la fundación de un periódico clandestino para toda Rusia, de la Iskra. ¿Por qué? Porque solo por medio de un periódico clandestino para toda Rusia podía crearse dentro del partido, en las condiciones de aquel entonces, un núcleo sólido, capaz de unir en un todo único los innumerables círculos y organizaciones, preparar las condiciones para la unidad ideológica y táctica, y sentar, de este modo, los cimientos para la formación de un verdadero partido. En el periodo de transición de la guerra a la edificación económica, cuando la industria vegetaba entre las garras de la ruina y la agricultura sufría escasez de artículos de la ciudad, cuando la ligazón entre la industria del Estado y la economía campesina se convirtió en la condición fundamental del éxito de la edificación socialista, en este periodo, el eslabón fundamental en la cadena de los procesos, la tarea fundamental entre todas, era el desarrollo del comercio. ¿Por qué? Porque en las condiciones de la NEP, la nueva política económica, la ligazón entre la industria y la economía campesina solo es posible a través del comercio. Porque en las condiciones de la NEP, una producción sin ventas es la muerte para la industria. Porque la industria solo puede ampliarse aumentando la venta mediante el desarrollo del comercio. Porque solo después de consolidarse en la esfera del comercio, solo dominando el comercio, solo dominando este eslabón, puede ligarse la industria con el mercado campesino y resolver con éxito otras tareas inmediatas a fin de crear las condiciones para echar los cimientos de la economía socialista. Aquí se abre cita, pero comentario rápido. Mucha gente, innumerable gente, dice, no, pero si son comunistas, ¿por qué comercian? ¿Por qué
porque ahí hay un sastre que él tiene sus herramientas y todo debería ser del Estado. Son gente que no tiene concepción totalmente. Y estos son gente que, según esto, mucha gente que creen estar educadas en el asunto y claramente no lo están. El comunismo no es cuando no hay comercio y no es cuando no hay mercados. Obviamente ahí es algo que hay una diferencia muy grande en cómo planeas la economía. ¿Es una economía planeada o dejas que los mercados decidan? Entonces, para mucha gente, muchos marxistas, socialistas, comunistas, si no tienes una economía planeada, estás abandonando lo que es el comunismo, el socialismo, el camino que deben de tomar las cosas. Son dos diferentes puntos de vista. Para otras no. Para otras personas, otros comunistas, otros marxistas, creen que puedes utilizar los mercados para desarrollar el socialismo, el comunismo. En general, no creo que haya ningún socialista comunista que crea que los mercados son superiores. Normalmente, las personas, los socialistas comunistas que creen en los mercados, ellos lo ven nada más como un periodo que lo tienes y después puedes tomar una economía central. Pero bueno, continuando con el texto. Aquí se abría una cita, como había dicho. No basta con ser revolucionario y partidario del socialismo o comunista en general, dice Lenin. Es necesario saber encontrar en cada momento el eslabón particular al cual hay que aferrarse con todas las fuerzas para sujetar toda la cadena y preparar sólidamente el paso al eslabón siguiente. En el momento actual, ese eslabón es la reanimación del comercio interior, regulado, orientado, con acierto por el Estado. El comercio, he ahí el eslabón de la cadena histórica de acontecimientos, de las formas de transición de nuestra edificación socialista en 1921-1922, al cual hay que aferrarse con todas las fuerzas. Aquí se cierra la cita. Tales son las principales condiciones que garantizan el acierto en la dirección táctica. 6. La táctica reformista y la táctica revolucionaria. ¿En qué se distingue la táctica revolucionaria de la táctica reformista? Algunos creen que el leninismo está, en general, en contra de las reformas, de los compromisos y de los acuerdos. Eso es completamente falso. Los bolcheviques saben tan bien como cualquiera que, en cierto sentido, del lobo un pelo. Es decir, que en ciertas condiciones, las reformas, en general, y los compromisos y acuerdos en particular, son necesarios y útiles. Aquí se abre una cita. Hacer la guerra, dice Lenin, para derrocar a la burguesía internacional, una guerra 100 veces más difícil, prolongada y compleja que la más encarnizada de las guerras corrientes entre estados, y renunciar de antemano a toda maniobra a explotar los antagonismos de intereses, aunque solo sean temporales, que dividen a nuestros enemigos, renunciar a acuerdos y compromisos con posibles aliados, aunque sean provisionales, inconsistentes, vacilantes, condicionales, ¿no es acaso algo indeciblemente ridículo? No viene a ser esto, como si, en la difícil ascensión a una montaña inexplorada, en la que nadie hubiera puesto la planta todavía, se renunciase de antemano a hacer a veces zigzags, a desandar a veces lo andado, a abandonar la dirección elegida al principio para probar otras direcciones? Se cierra la cita. No se trata evidentemente de las reformas o de los compromisos y acuerdos en sí, sino del uso que se hace de ellos. Para el reformista, las reformas son todo, y la labor revolucionaria cosa sin importancia, de la que se puede hablar para echar tierra a los ojos. Por eso, con la táctica reformista, bajo el poder burgués, las reformas se convierten inevitablemente en instrumento de consolidación de este poder, en instrumento de descomposición de la revolución.
Para el revolucionario, en cambio, lo principal es la labor revolucionaria y no las reformas. Para él, las reformas son un producto accesorio de la revolución. Por eso, con la táctica revolucionaria, bajo el poder burgués, las reformas se convierten naturalmente en un instrumento para descomponer este poder, en un instrumento para vigorizar la revolución, en un punto de apoyo para seguir desarrollando el movimiento revolucionario. El revolucionario acepta las reformas para utilizarlas como una ayuda para combinar la labor legal con la clandestina, para aprovecharlas como una pantalla que permita intensificar la labor clandestina de preparación revolucionaria de las masas con vistas a derrocar a la burguesía. En eso consiste la esencia de la utilización revolucionaria de las formas y los acuerdos en las condiciones del imperialismo. El reformista, por el contrario, acepta las reformas para renunciar a toda labor clandestina, para minar la preparación de las masas con vistas a la revolución y echarse a dormir a la sombra de las reformas otorgadas desde arriba. En eso consiste la esencia de la táctica reformista. Así está planteada la cuestión de las reformas y los acuerdos bajo el imperialismo. Sin embargo, una vez derrocado el imperialismo, bajo la dictadura del proletariado, la cosa cambia un tanto. En ciertas condiciones, en cierta situación, el poder proletario puede verse obligado a adaptarse temporalmente del camino de la reconstrucción revolucionaria del orden de cosas existente, para seguir el camino de su transformación gradual, el camino reformista, como dice Lenin en su conocido artículo acerca de la significación del oro. El camino de los rodeos, el camino de las reformas y las concesiones a las clases no proletarias, a fin de descomponer a estas clases, dar una tregua a la revolución, acumular fuerzas y preparar las condiciones para una nueva ofensiva. No se puede negar que, en cierto sentido, este camino es un camino reformista. Ahora bien, hay que tener presente que, aquí, se da una particularidad fundamental, y es que, en este caso, la reforma parte del poder proletario, lo consolida, le da la tregua necesaria y no está llamada a descomponer a la revolución, sino a las clases no proletarias. En estas condiciones, las reformas se convierten, como vemos, en su antítesis. Si el poder proletario puede llevar a cabo esta política, es, exclusivamente, porque en el periodo anterior a la revolución ha sido lo suficientemente amplia y ha avanzado, por tanto, lo bastante para tener a dónde retirarse, sustituyendo la táctica de la ofensiva por la de repliegue temporal, por la táctica de los movimientos de flanco. Así pues, si antes, bajo el poder burgués, las reformas eran un producto accesorio de la revolución, ahora, bajo la dictadura del proletariado, las reformas tienen por origen las conquistas revolucionarias del proletariado, las reservas acumuladas en manos del proletariado y compuestas por dichas conquistas. Aquí se abre una cita. Solo el marxismo, dice Lenin, ha definido con exactitud y acierto la relación entre las reformas y la revolución. Si bien Marx tan solo pudo ver esta relación bajo un aspecto, a saber, en las condiciones anteriores al primer triunfo más o menos sólido, más o menos duradero del proletariado, aunque sea en un solo país. En tales condiciones, la base de una relación acertada era esta. Las reformas son un producto accesorio de la lucha revolucionaria de clase del proletariado. Después del triunfo del proletariado, aunque sea en un solo país, aparece algo nuevo en la relación entre las reformas y la revolución. En principio, el problema sigue planteado del mismo modo, pero en la forma se produce un cambio que Marx
personalmente, no pudo prever, pero que solo puede ser comprendido colocándose en el terreno de la filosofía y de la política del marxismo. Después del triunfo, ellas, es decir, las reformas, aunque en escala internacional sigan siendo el mismo producto accesorio, constituyen además para el país en que se ha triunfado una tregua necesaria y legítima en los casos en que es evidente que las fuerzas, después de una tensión extrema, no bastan para llevar a cabo por vía revolucionaria tal o cual transición. El triunfo proporciona tal reserva de fuerzas que hay con qué mantenerse, tanto desde el punto de vista material como del moral, aun en el caso de una retirada forzosa. Se cierra la cita. Y ese fue el fin de la sección. Esta sección está buena. Creo que digo eso después de cada sección, pero siento que Stalin escribe de manera muy concisa y muy fácil de entender e interpretar, lo cual, y los temas son muy buenos. Este libro en particular está muy muy bueno. La sección habla de la estrategia y la táctica. La estrategia viene siendo el plan general a largo plazo para lograr el objetivo que se tiene. Yo podría interpretar ese objetivo es la contradicción principal en ese momento. Y la táctica son acciones concretas que cambian. Eso es algo que cambia, que se usa para avanzar en pos de este objetivo principal. Aquí, Stalin es muy claro de que el leninismo no deja todo a la improvisación o a un sentido común, pues haz lo que mejor puedas en ese momento, lo que sea. No, hay una estrategia y hay pasos para llegar a ese objetivo. Eso es un fundamento del leninismo, el tener una estrategia y aferrarte a ella. También no decirte que es nada más ir para adelante. Se puede hacer uno para atrás. Puedes ir a la retaguardia y ya sea de que te retires en el campo de batalla o hagas concesiones una vez tomado el poder. No decir nada más, no, pues nos salimos de la Duma, no hay forma de que podamos, no sirve para nada. No, hay otras cosas que se pueden obtener al participar en la política, en los movimientos parlamentarios políticos de nuestros países. Pero esto siempre y cuando no se pierda el objetivo final, siempre y cuando la participación dentro de la política de nuestros países, del partido, sea para llevar a cabo esta estrategia que se tiene, que no se hagan las cosas al azar, que haya una brújula que mantenga la dirección hacia donde se avanza, y que la dirección no siempre tiene que ser ir adelante, ir adelante, ir adelante. Que cuando se necesite, uno caiga a la retaguardia. Nuevamente, como ya dije, está la gran marcha, la larga marcha de Mao. Y también aquí es algo en donde yo trato de mantener un poco de ambigüedad, porque es un punto en el que los comunistas discuten bastante acerca de China, pero uno podría argumentar que China permitió eso, dio pasos hacia atrás, abriéndose a lo que son los mercados y el capital para poder llegar a su objetivo final. Si eso va a funcionar o no, yo digo ahora lo que he dicho desde que en todas las partes en las que hablo de China. China para mí es una moneda en el aire y yo no te puedo decir con seguridad cómo va a aterrizar. Y eso, la comparación, por ejemplo, de China, esta sección entera, es algo en que los comunistas, los marxistas, los socialistas, que leen la sección y están de acuerdo con ella, dicen, no, sí, así debe de ser. Pero, ¿qué cosa es justificada o no, según el objetivo que se tenga? Es donde los comunistas se pelean a cada rato. Lo he visto pasar y lo seguiré viendo pasando, entonces.
Entonces, camaradas, espero la narración haya sido de su agrado. Si fue de tu agrado, dale like, dale 5 estrellas, deja un comentario. Si has llegado acá tan lejos, deja un comentario, di, hey, buena narración, lo que sea. O no lo hagas, está bien, no importa. Si te fue de tu agrado, si dices, esto está muy bueno, compártelo con tus amigos. Yo, en lo personal, quiero que el canal crezca, no por satisfacción personal, no porque no pienso hacer una carrera de esto, absolutamente que no. Tendría que esto explotar para considerarlo, pero es algo que no tengo planeado, no tengo intención, no es mi estrategia, ni tengo táctica para ello, como así lo podré decir. Mi estrategia es que se comparta este tipo de información, hacerla más fácil, hacerla más digerible, para que la gente entienda que sus dificultades tienen un origen. No todas las dificultades, o sea, no es de que el socialismo va a llegar y va a ser una utopía, no. Pero se puede hacer un mundo mejor, un sistema mejor, es posible y es muy fácil de imaginar. Es difícil imaginarlo porque hay personas que no quieren que se implemente. Pero es muy fácil de imaginar cómo funcionaría este sistema mejor. Pero para ello tenemos que organizarnos y es por ello que yo hago esto. Lo hago para que este tipo de información le llegue a la gente. Para que si tú me estás escuchando, yendo al trabajo, yendo a la escuela, este tipo de cosas hagan nacer en ti las ganas de organizarte. Organízate con tus vecinos, con quien sea. Un mundo mejor es posible, camaradas. Tenemos que hacerlo. Si quieres unirte a una comunidad socialista en línea, tenemos una en Discord. No es para organizarse, es para pasarla bien. Es para hacer comunidad. O sea, no para organizarse, es para hacer comunidad, compartir memes, noticias, hablar de ciertas cosas desde un punto de vista socialista. Pero entonces, de en fuera, camaradas, los dejo. Tenemos que ser nosotros, tenemos que ser más. Sí se puede. Fuerza en la lucha.